Mi padre muerto me despertó en un sueño gritando, «No uses ese vestido». Esta mañana, la costurera me lo devolvió. Lo tomé con un temblor que no pude esconder, y abrí el forro. Allí encontré un mechón de cabello humano, sangre seca, y mi nombre completo bordado en hilo negro. En ese instante entendí que alguien quería hacerme daño. Me llamo Luz Marina, tengo 46 años, y hasta hace poco mi vida era tranquila. O al menos eso intentaba creer. Siempre he sido de las que se levantan antes del amanecer para preparar café, abrir las ventanas y dejar que el aire fresco entre como un recordatorio de que todavía hay cosas buenas en este mundo. Soy esa clase de mujer que guarda las cartas viejas, que prende veladoras por los que ya no están, y que todavía cree que la familia debería ser un lugar seguro, aunque en mi caso, a veces no lo pareciera. Trabajo como auxiliar administrativa en una clínica chiquita del barrio. No gano mucho, pero me alcanza para vivir sin molestar a nadie. Me gusta mi rutina, caminar al trabajo, saludar a los vecinos, llegar a casa y poner música bajito mientras cocino. Soy una mujer sencilla, no necesito lujos, solo paz, paz de verdad. Mi mayor miedo siempre ha sido meterme en problemas con alguien de la familia de mi esposo, Raúl. Especialmente con su mamá, doña Mireya. Es de esas señoras que sonríen bonito en público, pero por dentro, una siente que hay algo más. Nunca fui suficiente para ella, nunca lo he sido. Pero yo siempre traté de llevar la fiesta en paz, porque mi papá, en vida, siempre me decía que evitar conflictos también es una forma de cuidar el alma. Y quizá por eso aquella advertencia en mi sueño me dejó temblando tan profundo. Desde que él murió, hace ya 6 años, yo nunca lo había escuchado hablarme así, con esa urgencia. Y menos gritando. Aún así, traté de no hacer un drama. Yo solo quería pasar mis días tranquila, preparar mi cumpleaños sin hacer ruido, y seguir con mi vida sin molestar a nadie. Siempre he sido así, callada, prudente, paciente. Pero esa mañana, cuando la costurera me entregó el vestido, sentí algo en el pecho, una presión rara, como si alguien invisible me estuviera jalando para que abriera el forro de inmediato. Yo no soy de creer en cosas raras. Pero tampoco soy tonta. Cuando un muerto que uno ama regresa para advertir algo, una escucha. Aunque duela. Aunque de miedo. Aunque remueva heridas que uno ya había enterrado hace años. Solo que en ese momento yo todavía no entendía la magnitud de lo que se estaba por desatar. Pensaba que sería un simple malentendido, una mala broma, algo sin importancia. No imaginaba, ni en mis peores pesadillas, que esa advertencia de mi papá sería apenas el primer paso hacia algo mucho más oscuro. Algo que llevaba tiempo escondido muy cerca de mí, demasiado cerca. Para entender lo que encontré dentro del vestido, primero hay que entender a doña Mireya. Ella nunca necesitó levantar la voz para hacerte sentir pequeña. Le bastaba una mirada, un gesto, un suspiro exagerado. Desde el primer día que entré a su casa como novia de Raúl, supe que no encajaba. No porque yo fuera mala, sino porque yo no era lo que ella había imaginado para su hijo. Era la clásica mujer de barrio con dinero, elegante, controladora, siempre pendiente de lo que dicen los demás. Todo en su casa estaba acomodado con precisión militar, desde los cojines hasta los cubiertos. Y cuando yo llegaba, aunque fuera por 5 minutos, siempre encontraba pretextos para acomodar detrás de mí, como si mi sola presencia desordenara su mundo. Con el tiempo entendí que ella funcionaba así. Primero te hace sentir bienvenida, luego te recuerda que ese no es tu lugar. Nunca me dijo directamente que no me quería, pero lo insinuaba de formas tan finas que dolía más. Decía cosas como que yo era demasiado sencilla, que no sabía moverme entre gente de verdad, o que Raúl merecía una mujer más despierta. Palabras suaves, veneno lento. Yo intentaba no tomarlo personal. Mi papá siempre decía que hay personas que no saben querer sin controlar. Pero con ella, ese control se convirtió en una sombra constante. Decisiones pequeñas, como dónde pasar Navidad o qué comida preparar en casa, siempre terminaban siendo tomadas por ella por nuestro bien. Y Raúl, bueno, él raramente se daba cuenta. Para él, su mamá era intocable. Con el tiempo dejé de opinar. Dejé de pedir. Dejé de defenderme. Era más fácil sonreír y aguantar, aunque por dentro me ardiera el pecho. Y luego vino el vestido. Doña Mireya apareció un día en mi casa con la caja entre las manos. Sonrió como si me estuviera entregando un tesoro. Dijo que quería que yo me viera digna en mi cumpleaños, que un vestido así solo lo usa una mujer de familia. Lo dijo tan dulce que cualquiera habría creído que era un gesto de cariño, pero yo sentí otra cosa.
Sentí una presión en el estómago, como si algo no cuadrara. No era el vestido en sí. Era la forma en que me lo entregó, la prisa con la que insistió en que lo usara, la mirada fija que me lanzó cuando lo abrí por primera vez. Como si ya supiera algo que yo no. Como si estuviera esperando una reacción. Esa sensación regresó cuando lo dejé en la costurera para ajustar el largo. Era apenas un detalle, pero mientras lo sostenía, noté que doña Mireya se tensó, como si no quisiera que el vestido se moviera de su control. Fue rápido, mínimo, pero real. Ahora, después de lo que encontré dentro del forro, entiendo que nada de eso fue casualidad. Cada gesto, cada sonrisa, cada palabra disfrazada. Todo venía de ella. Y yo, como siempre, lo pasé por alto. Durante semanas comenzaron a aparecer señales pequeñas que en ese momento no supe reconocer. Todo parecía tan común que terminé convenciéndome de que solo eran ideas mías, aunque en el fondo algo ya empezaba a moverse, como una inquietud constante que se instaló sin pedir permiso. Primero fueron esos mensajes que llegaban a horas extrañas, donde doña Mireya preguntaba detalles que ni siquiera yo consideraba importantes. Después venían visitas inesperadas, siempre con alguna excusa amable, pero con esa sensación de que buscaba revisar cada rincón sin que yo lo notara. Hubo días en los que regresaba del trabajo y encontraba cosas fuera de lugar. No era un desastre ni nada evidente, solo pequeños cambios que te dejan pensando si realmente los habías puesto así. Un marco torcido, una cobija doblada de manera distinta, un cajón ligeramente abierto. Me repetía que seguramente yo misma los había movido al salir, pero esa explicación no me dejaba tranquila. Cada detalle formaba una línea delgada que me hacía sentir observada dentro de mi propio hogar. Conforme avanzaban las semanas, noté algo todavía más inquietante. Información que yo no había compartido con nadie empezaba a circular como si fuera cosa pública. Doña Mireya mencionaba compras que había hecho, comentarios que yo le había dicho a Raúl cuando estábamos solos, o planes que apenas estaba pensando. No sabía si él se lo contaba sin darse cuenta o si realmente alguien estaba escuchando conversaciones ajenas, pero nada de eso me generaba paz. Hubo un momento que me marcó de una manera distinta. Estaba acomodando ropa en el ropero cuando vi la bolsa del vestido un poco movida. Apenas un cambio leve, pero lo suficiente para hacerme sentir un golpe de desconfianza en el estómago. No quería caer en pensamientos exagerados, así que lo dejé pasar, aunque esa inquietud se quedó conmigo como un eco que no quería apagarse. Recordé la forma en que ella lo había entregado, tan segura de que yo lo usaría, tan convencida de que ese atuendo era perfecto para mí. Esa insistencia comenzó a verse diferente con el paso de los días. Después llegó un gesto que me sacudió todavía más, una veladora que apareció sobre mi mesa, acompañada de un papelito doblado que, según ella, traía una oración. No pregunté nada, solo la dejé ahí sin moverla. Algo dentro de mí me decía que no era buena idea revisar lo que había debajo. Nunca he sido de meterme en cosas raras, pero esa vez preferí mantener distancia porque el ambiente se sentía espeso, como si hubiera algo más escondido detrás de ese regalo inocente. Seguí adelante con mis días, intentando convencerme de que estaba exagerando y que quizá todo tenía explicaciones simples. Pero la verdad es que cada una de esas señales formó una cadena que se apretaba un poco más cada semana. Me acostumbré tanto a evitar problemas que ignoré lo que ahora veo claramente. Había una intención detrás de cada detalle, una presencia que se colaba poco a poco en mi vida sin que yo pudiera detenerlo. Y mientras yo trataba de mantener la calma, lo que se movía detrás de todo ya estaba tomando forma, esperando el momento exacto para mostrarse por completo. Aquel día empezó como cualquier otro, aunque desde que abrí los ojos sentí una pesadez extraña, como si el aire de mi casa se hubiera vuelto más frío. No sabía explicarlo, simplemente desperté con una sensación incómoda que se pegó al cuerpo desde la mañana. Me preparé un café, traté de seguir mi rutina y salí al trabajo buscando distraerme, pero esa inquietud seguía ahí, acompañándome como una sombra silenciosa que no se desprendía. Durante la jornada intenté concentrarme, aunque cada tanto recordaba la bolsa del vestido movida, la veladora sobre la mesa, los comentarios repetidos de doña Mireya y esa sensación de que alguien estaba empujando mis pasos hacia algo que no sabía si quería ver. No se lo conté a nadie porque siempre he sido de aguantar sin hacer alboroto, pero esa vez sentí que algo estaba por romperse. En cuanto regresé a casa escuché que el timbre sonaba. Pensé que sería un paquete o algún vecino, pero al abrir me encontré con la costurera, una señora mayor del barrio que siempre entregaba todo en fecha. Traía la caja del vestido entre los brazos, envuelta en una bolsa transparente que dejaba ver la tela cuidadosamente acomodada. La expresión en su rostro me llamó la atención porque no era la sonrisa amable de siempre, parecía cansada,
incluso un poco inquieta, aunque no me dijo nada específico. Me entregó la caja con un movimiento lento, casi como si quisiera asegurarse de que yo la recibiera con ambas manos. No hizo comentarios, no preguntó si me gustaba el resultado, no mencionó detalles del ajuste. Solo dijo que ya estaba listo y que esperaba que lo disfrutara. Yo le di las gracias y cerré la puerta, pero mientras lo hacía noté que ella se alejaba sin voltear, como si tuviera prisa por irse. Entré a la casa con la caja entre los brazos y, en cuanto la coloqué sobre la mesa, una oleada de nervios me cayó encima. No había razón lógica para sentirme así, era solo un vestido, una prenda normal que cualquier persona usaría sin pensarlo dos veces. Sin embargo, cada vez que lo miraba, recordaba la voz de mi papá en ese sueño, desesperada, fuerte, mucho más clara que cualquier recuerdo que tuviera de él en vida. Me quedé un momento frente a la mesa, respirando despacio, intentando calmar esa sensación de alarma que crecía sin explicación. No quería dramatizar, pero algo dentro de mí me empujaba a abrir la caja en ese instante. Era como si una fuerza ajena me guiara hacia esa tela, como si necesitara confirmar una verdad que ya se estaba formando en mi mente. Quité la tapa con cuidado y vi el vestido tal como lo había dejado. Limpio, planchado, perfectamente doblado. La tela seguía siendo hermosa, suave, con un brillo discreto que hacía que se viera delicado. Nada parecía fuera de lugar, pero aún así sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Tomé la prenda entre las manos y el temblor regresó, ese mismo temblor que había intentado ignorar durante días. Me acerqué a la ventana para tener más luz y examiné cada parte del vestido, buscando algo que justificara esa sensación inquietante. A simple vista no había nada raro, la costura estaba bien hecha, los ajustes correctos, el largo perfecto. Pero en cuanto toqué la parte del forro, una punzada de miedo se clavó en mi pecho. No entendía por qué, pero algo ahí dentro parecía distinto. Apreté la tela con los dedos y sentí una dureza ligera entre las capas del forro. Era mínima, casi imperceptible, pero suficiente para hacerme detener. El corazón comenzó a latir más rápido, y en mi mente volvió la imagen de la veladora, la bolsa movida, los comentarios que no encajaban y la insistencia de doña Mireya. Todo se juntó en un solo pensamiento que me heló: esa prenda no estaba como debería. Me tardé varios minutos en decidir abrir el forro. Caminé por la sala, me senté, me levanté otra vez, intentando encontrar valor en medio de esa mezcla de miedo y duda. Sabía que, en cuanto lo hiciera, ya no habría vuelta atrás. Fuera lo que fuera que estuviera escondido ahí dentro, cambiaría todo lo que yo pensaba de mi vida, de mi casa y de la gente que decía quererme. Respiré hondo, tomé la prenda con firmeza y me preparé para abrirla. A partir de ese momento, nada volvería a ser igual. Tomé el vestido con ambas manos y me senté frente a la mesa, intentando controlar el temblor que ya no podía esconder. Tenía la vista fija en la costura del forro, ese punto exacto donde la tela se sentía más gruesa que el resto. No era algo que una costurera dejaría pasar, sobre todo una tan cuidadosa como la señora que me lo había ajustado. Mientras pasaba los dedos sobre esa zona, una sensación amarga comenzó a recorrerme el cuerpo, como si algo dentro de mí presintiera lo que estaba por venir. Deslicé la uña con cuidado por la costura hasta encontrar un pequeño hilo que parecía suelto. No era grande ni evidente, pero estaba ahí, casi escondido. Jalé con suavidad y la tela cedió un poco, revelando un espacio entre las capas internas. La respiración se me agitó sin que pudiera evitarlo. Durante unos segundos pensé en detenerme, en dejar el vestido donde estaba y fingir que nada había pasado, que mi vida seguía siendo normal. Pero la curiosidad mezclada con miedo ya había tomado su lugar, empujándome hacia adelante sin dejarme retroceder. Metí los dedos por esa abertura y sentí algo áspero. No era parte de la tela, tampoco era una etiqueta ni un pedazo de hilo. Era una textura distinta, más seca, como si hubiera estado guardada por mucho tiempo. Moví la mano con más cuidado, y al jalar, la luz de la ventana dejó ver un mechón de cabello oscuro, enrollado y atado con un hilo delgado. Tragué saliva, pero sentí que la garganta no respondía. No era mi cabello. Tampoco era de la costurera. Era algo puesto ahí con intención. El temblor se intensificó. Quise dejar el mechón sobre la mesa, pero mis dedos no querían soltarse, como si necesitara verlo desde todos los ángulos para creerlo. Un olor metálico, casi imperceptible, me hizo acercar la cara con cautela. Había una mancha rojiza seca en uno de los extremos, un rastro oscuro que confirmaba que no estaba imaginando nada. No sabía si era sangre fresca en algún momento o si simplemente había envejecido ahí dentro, pero la idea de que alguien hubiera escondido algo así en una prenda destinada para mí me estremeció.
Saqué el resto del contenido despacio. Entre las capas del forro había un pequeño pedazo de tela doblada, tan delgada como un pañuelo. Lo abrí sin prisa, cuidando que no se rompiera, y justo en el centro aparecieron las letras de mi nombre completo bordado con hilo negro. No era un bordado decorativo ni un trabajo de costura normal. Las puntadas eran irregulares, tensas, hechas con fuerza, como si quien lo hubiera realizado hubiera estado dominado por una mezcla de coraje y prisa. Esa combinación me provocó un miedo difícil de describir, porque no solo era una invasión, era un mensaje directo. Respiré profundo, intentando poner en orden mis ideas, pero mi mente estaba llena de recuerdos que, de pronto, comenzaron a encajar como piezas sueltas. Las visitas de doña Mireya sin avisar, su insistencia con el vestido, la forma en que hablaba de mí como si conociera cada movimiento que hacía, los objetos cambiados en mi casa, las veladoras colocadas en lugares que yo nunca hubiera elegido. Todo apuntaba al mismo lugar, a la misma intención. No sabía si se trataba de brujería, manipulación o simple maldad, pero nada de lo que estaba viendo tenía una explicación normal. Decidí dejar el contenido sobre la mesa para observarlo desde cierta distancia. No quería tocar nada más por miedo a mancharlo o a dejar marcas. Me levanté y caminé por la casa con pasos lentos, tratando de no caer en pánico. Sin embargo, cada rincón parecía distinto ahora. Cada sombra se sentía más pesada. Una sensación de invasión se instaló en mi pecho de una forma tan profunda que me costaba respirar con normalidad. La idea de que alguien hubiera tenido acceso a mis cosas sin que yo lo notara me golpeó con fuerza. Ya no era paranoia ni intuición, era una realidad evidente. Mientras trataba de calmarme, recordé otro detalle. Días antes había escuchado un ruido leve en la madrugada, como un roce en la sala. No le di importancia porque pensé que quizá el viento había movido algo, pero ahora, con el vestido abierto sobre la mesa, esa memoria tomó un tono diferente. No sabía si alguien había entrado a mi casa o si ese vestido traía algo desde antes, pero de cualquier forma la invasión ya estaba hecha. Regresé a la mesa y observé el mechón de cabello, la mancha seca y el bordado. Cada elemento parecía gritar que algo estaba muy mal. No era un accidente ni un descuido. Era una advertencia, una amenaza o un intento de manipular mi vida desde un lugar oscuro. Y lo peor es que, por primera vez, sentí que no tenía control sobre nada. La casa, que siempre había sido mi refugio, ahora se sentía fría, ajena, como si hubiera sido tocada por manos que no deberían estar ahí. Me quedé de pie frente al vestido sin saber qué hacer, con una mezcla de miedo y coraje que me quemaba por dentro. Ese fue el momento en que entendí que lo que estaba enfrentando era mucho más grande que un simple malentendido familiar. Algo se había desbordado sin que yo lo notara y estaba por arrastrarme con fuerza si no hacía algo para detenerlo. Respiré hondo y traté de pensar con claridad, pero no lo logré. La única certeza que tuve en ese instante fue que el mensaje estaba dirigido a mí, y que quien lo envió no pensaba detenerse. Me quedé frente a la mesa sin saber cómo reaccionar ante todo lo que acababa de descubrir, y aunque traté de mantener la calma, llegó un punto en el que no pude seguir guardándolo para mí. Sentía que la casa era demasiado pequeña para tanto miedo, así que decidí llamar a Raúl. No quería armar un escándalo ni acusar a nadie, solo necesitaba que alguien más viera aquello conmigo, alguien que pudiera decirme si estaba exagerando o si realmente había algo grave escondido en ese vestido. Cuando él entró por la puerta, traía el cansancio de la jornada en el rostro, ese gesto distraído que le aparecía cada vez que tenía un día pesado. Le pedí que se acercara a la mesa y observé cómo sus ojos recorrían el mechón de cabello, la mancha seca y el pedazo de tela con mi nombre bordado. Esperaba sorpresa, preocupación, algo que confirmara que yo no estaba perdiendo la cabeza. Sin embargo, su reacción fue tan fría y distante que me dejó sin aire. Apenas frunció el ceño y soltó un suspiro que sonó más a molestia que a inquietud. Intenté explicarle cómo había encontrado todo eso, cómo la costura estaba escondida dentro del forro y cómo la sensación de invasión se había vuelto constante en nuestra vida. Le hablé de los detalles que había notado durante las últimas semanas, de la veladora en la mesa, de los cambios en la casa, de la insistencia con el vestido y de la advertencia de mi papá en el sueño. No lo hice buscando drama, simplemente necesitaba que entendiera que nada de eso era normal. Mientras hablaba, él se cruzó de brazos y su mirada se volvió más dura. Me escuchaba, sí, pero no en la forma en que alguien debería escuchar a la persona con la que vive, sino como quien oye una historia que no lo convence. Cuando terminé, se quedó en silencio algunos segundos, lo suficiente para que mi corazón comenzara a latir con más fuerza. Yo esperaba que dijera algo que me diera tranquilidad, pero lo que salió de su boca me golpeó de una manera que no imaginé.
Comentó que quizás estaba cansada o estresada, que últimamente había estado muy sensible, que tal vez estaba imaginando cosas porque me acercaba la fecha del cumpleaños y estaba cargando todo el peso emocional encima. Sus palabras no fueron agresivas, pero tenían un tono que me hizo sentir pequeña, como si mis emociones fueran un estorbo o un capricho. Lo peor fue cuando insinuó que quizá la costurera había dejado restos de tela o cabello sin querer y que mi mente estaba juntando ideas equivocadas. Intenté mantenerme firme, aunque por dentro me desmoronaba. Sentí un nudo en la garganta cuando él agregó que no debía ponerme en su contra ni asumir que alguien estaba haciéndome daño sin pruebas reales. Esa frase me dolió porque nunca lo había acusado directamente. Lo único que pedía era que se tomara en serio lo que estaba viendo. No necesitaba explicaciones perfectas, solo quería apoyo, esa sensación de respaldo que se supone debe existir entre dos personas que comparten una vida. Mientras él hablaba, recordé cada momento en que yo había tratado de mantener la paz con su madre, cada esfuerzo por evitar conflictos y cada situación en la que me quedé callada para no causar problemas. Siempre pensé que, en caso de que algo saliera mal, Raúl estaría de mi lado. Sin embargo, en ese instante su postura dejaba claro que prefería creer que yo estaba exagerando antes que considerar que doña Mireya pudiera tener algo que ver. Una parte de mí quiso seguir explicando, pero otra parte sintió que ya no tenía sentido. Era como si sus palabras hubieran borrado todo lo que yo acababa de vivir en silencio durante semanas. No solo desestimó mis temores, también me dejó con una soledad que pesaba más que el miedo mismo. Tener a alguien a tu lado no siempre significa tener compañía, y ese día lo entendí con claridad. Cuando finalmente salió de la casa para atender un pendiente, el silencio que quedó atrás fue tan intenso que lastimaba. Me quedé viendo el vestido, los objetos sobre la mesa y la puerta cerrada detrás de él. La persona que más esperaba que me escuchara había decidido no ver lo evidente, y esa sensación de abandono se clavó en mi pecho como una espina difícil de sacar. En ese momento comprendí que tendría que enfrentar todo esto sola, aun cuando doliera aceptar que el apoyo que esperaba no llegaría. Después de que Raúl salió, la casa quedó en un silencio que se sentía pesado. No era normal, parecía un silencio cargado, como si las paredes guardaran una verdad que yo todavía no alcanzaba a entender. Me quedé de pie frente a la mesa, observando el mechón de cabello, la tela bordada y la mancha seca, preguntándome qué tan profundo llegaba aquello que estaba enfrentando. La sensación de abandono por parte de Raúl seguía fresca y me desgastaba, pero al mismo tiempo algo dentro de mí comenzó a despertar, algo parecido a una necesidad urgente de saber la verdad completa. Tomé el vestido con más cuidado esta vez, revisando cada costura como si el interior pudiera revelar aún más. El forro estaba abierto en la parte donde encontré los objetos, pero había otras zonas que se sentían ligeramente abultadas. No sabía si se trataba solo de la forma en que estaba confeccionado o si habían escondido algo más. La luz que entraba por la ventana ayudaba a ver detalles que antes no había notado, como pequeñas marcas en el hilo, casi imperceptibles, que parecían indicar que el vestido había sido manipulado más veces de las que yo imaginaba. Respiré hondo y pasé la mano por la tela con movimientos lentos, intentando concentrarme en cada textura. Sentí un pequeño nudo en la parte derecha del forro, un punto duro que no correspondía con el resto del vestido. Decidí revisarlo con más calma, y al hacerlo, percibí algo delgado entre las capas, algo que no tenía por qué estar ahí. Abrí la costura con cuidado, intentando no romper la tela, y lo que apareció me hizo sentir un frío que subió desde los pies hasta el pecho. Era una hoja muy fina, doblada varias veces, casi como si hubiera sido escondida para que nadie la encontrara. El papel estaba desgastado y tenía un olor extraño, mezcla de humedad y algo metálico. Lo tomé entre los dedos y lo abrí con suavidad, temiendo que se rompiera. En cuanto lo extendí, noté que había frases escritas con una letra pequeña, apretada, casi desesperada. No reconocí la letra, pero el contenido me dejó sin palabras. El mensaje no era largo, pero tenía una fuerza que me golpeó de inmediato. Hablaba de protegerse, de limpiar caminos, de alejar sombras, y mencionaba mi nombre completo varias veces, como si la persona que lo escribió estuviera convencida de que yo era el objetivo de algo oscuro. No había contexto ni explicación, solo esas frases tensas que parecían parte de un ritual o de alguna práctica extraña que yo nunca había visto de cerca. Mientras leía, recordé todos esos pequeños momentos que había tratado de ignorar durante semanas, la veladora en mi mesa, la bolsa movida en el ropero, la forma en que doña Mireya siempre aparecía en los momentos menos esperados. De pronto, cada detalle cobró sentido, como si todas las piezas que había dejado sueltas por fin encajaran en un mismo lugar.
Empecé a darme cuenta de que nada de lo que estaba viviendo era casualidad. Había intención en cada cosa, y no era una intención buena. Coloqué el papel sobre la mesa junto a los otros objetos y sentí un cansancio profundo, como si mi cuerpo estuviera respondiendo al peso de todo aquello que había estado ignorando. Me dolía la cabeza y tenía los hombros tensos, pero aún así no quería apartarme de lo que había encontrado. Era como si, por primera vez, estuviera viendo la verdad sin filtros, sin excusas, sin la necesidad de justificar el comportamiento de nadie. Me senté y, desde esa distancia, observé todo con más claridad. Ese vestido, que se suponía debía ser un regalo, se había convertido en el vínculo perfecto para que alguien pudiera acercarse a mi vida sin que yo lo notara. Cada objeto escondido tenía un propósito, una carga que yo no entendía por completo, pero que era imposible ignorar. No sabía si aquello tenía que ver con algún tipo de manipulación, con supersticiones malintencionadas o con algo más allá, pero la realidad era que alguien tomó tiempo, cuidado y esfuerzo para dejar ese mensaje dentro de una prenda que yo iba a usar. Mientras pensaba en todo esto, noté que mis manos estaban frías. Era como si mi cuerpo tratara de procesar el miedo que se había instalado en mi interior. No pude evitar recordar de nuevo la advertencia de mi papá en el sueño. En ese momento entendí que su voz no había sido una casualidad, ni un recuerdo. Había sido una advertencia directa, algo que nunca imaginé volver a sentir después de su muerte. Me levanté para caminar un momento e intentar respirar con calma, pero al dar la vuelta hacia el pasillo, mis ojos se toparon con otra sorpresa. En la repisa donde siempre tenía macetas pequeñas, había una capa fina de polvo. Yo limpiaba esa superficie todas las semanas, siempre con la misma dedicación. Ver ese polvo ahí me hizo pensar que alguien había movido las macetas recientemente, y aunque parecía un detalle insignificante, la posición de una de ellas estaba ligeramente inclinada hacia adelante, como si alguien la hubiera levantado y luego colocado con prisa. Me acerqué para revisar y descubrí un pequeño pedazo de hilo negro atrapado debajo de la base de la maceta. Era el mismo tipo de hilo que estaba en el bordado del vestido, la misma textura, el mismo color profundo que parecía absorber la luz. A partir de ese instante ya no hubo duda. La invasión no solo estaba dentro del vestido, estaba dentro de mi casa, de mi espacio, de mi vida entera. Regresé a la mesa sintiendo que cada paso pesaba más que el anterior. Ahora tenía pruebas suficientes para ver que todo lo que había vivido hasta ese día estaba conectado. Ese vestido no era un regalo. No era un detalle de cariño. Era la punta visible de algo más grande, algo que se había estado moviendo cerca de mí por un tiempo que yo no podía calcular. Y aunque no sabía hasta dónde llegaba todo esto, tuve claro que ya no podía seguir ignorando lo que tenía frente a mí. El peligro no estaba afuera, estaba en mi entorno más cercano. Me quedé un largo rato observando cada objeto sobre la mesa, como si al mantenerlos a la vista pudiera entender por completo todo lo que había pasado. El mechón, la mancha seca, el bordado con mi nombre, el papel doblado con esas frases extrañas y el hilo encontrado bajo la maceta formaban una escena que no imaginé vivir en mi propia casa. Cada pieza parecía empujarme hacia una conclusión que había evitado durante mucho tiempo. Nada de esto era casualidad ni un simple malentendido. La invasión era real, y la amenaza también. Me senté en el borde de la silla tratando de ordenar lo que sentía. Primero llegó el miedo, ese que te va cerrando el pecho hasta dejarte sin aire. Después apareció la tristeza por darme cuenta de que, incluso con pruebas tan claras, la persona que más esperaba que me escuchara había decidido no creerme. Pero debajo de todo eso, escondido entre las emociones que me habían sostenido durante semanas, comenzó a aparecer algo distinto, algo que no reconocí de inmediato, una fuerza que no había sentido en mucho tiempo. Era como si cada señal ignorada, cada incomodidad pasada, cada palabra que había guardado por prudencia estuviera regresando para mostrarme quién era yo realmente. Por años cargué con el peso de ser la que evita problemas, la que no discute, la que busca paz a costa de su propia voz. Pero ahora, en medio de esa mezcla de miedo y indignación, entendí que ya era suficiente. La soledad que sentí cuando Raúl desestimó mis palabras se transformó en una claridad que me heló por dentro. No podía seguir esperando que alguien más defendiera mi bienestar. No podía seguir confiando en que las cosas se arreglarían solas. No podía seguir guardando silencio mientras algo oscuro avanzaba sobre mi vida. Y mucho menos podía seguir justificando un comportamiento que me estaba lastimando desde hace años. Me levanté despacio, como si un nuevo impulso me moviera desde el interior. Caminé por la casa con pasos lentos, reconociendo cada rincón que alguna vez me dio tranquilidad. Cada objeto parecía diferente, no porque hubiera cambiado,
sino porque yo ya no era la misma que lo observaba. Había cruzado un punto en el que ya no tenía sentido seguir fingiendo normalidad. Mi corazón latía firme, no por miedo, sino por una decisión que empezaba a tomar forma. Volví a la mesa y me quedé mirando el papel con mi nombre escrito tantas veces. Aquello ya no era un simple aviso, era la prueba de que alguien estaba tratando de manipular mi vida desde un lugar al que yo no había dado permiso. El enojo llegó sin aviso, profundo y silencioso, pero estable. No era gritar ni romper cosas, era un enojo que te despierta, que te devuelve la dignidad y te recuerda que nadie tiene derecho a cruzar límites sin consecuencias. Respiré hondo varias veces, buscando en mí la fuerza que creí perdida. No sabía exactamente qué iba a hacer, pero sí tenía claro que ya no pensaba quedarme de brazos cruzados. No iba a permitir que mi casa siguiera siendo un terreno donde otros decidieran qué pensar, qué sentir o qué temer. No iba a seguir aceptando explicaciones vacías ni silencios que solo me alejaban más de la verdad. Y tampoco iba a seguir tratando de encajar en una familia que nunca me vio con buenos ojos. La imagen de mi papá regresó a mi mente, no como un sueño borroso, sino como una presencia firme que me sostenía desde adentro. Su advertencia había sido clara, y yo, por primera vez en mucho tiempo, estaba dispuesta a escuchar sin miedo. Tal vez él sabía más de lo que yo imaginaba. Tal vez esa voz que me despertó no era solo una advertencia, sino una señal de que debía dejar de aceptar lo que me hacía daño. Regresé a sentarme y observé de nuevo el vestido, ahora con la certeza de que no era un simple objeto. Era la prueba física de que alguien había cruzado todos los límites posibles. Me di cuenta de que no podía sacarlo de la casa sin antes hacer algo con él, porque necesitaba demostrar que lo que vivía era real y no una historia creada por la ansiedad o el cansancio. Había llegado a un punto en el que entender la verdad ya no era suficiente, necesitaba actuar. Me quedé varios minutos en silencio, dejando que esa idea se acomodara dentro de mí. Lo que estaba por hacer marcaría un antes y un después, no solo en mi relación con Raúl y con su familia, sino en mi propia historia. Aquello que había cargado por años como una sensación de inseguridad se transformó en determinación. No sabía exactamente cómo procedería, pero sí sabía que ese era el momento en el que dejaba de ser una víctima silenciosa y comenzaba a recuperar el control. Esa claridad fue el inicio de mi quiebre. No un quiebre que destruye, sino uno que abre paso a una versión más fuerte, más consciente y más cansada de ser ignorada. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que algo dentro de mí despertaba. Y ya no había marcha atrás. Esa sensación de claridad que surgió después de ver todo lo que había dentro del vestido no se apagó. Al contrario, creció con cada minuto que pasaba frente a la mesa, observando lo que hasta ese momento había permanecido oculto. Ya no había duda, alguien había cruzado un límite que jamás debió tocar, y yo no podía seguir ignorando lo que había descubierto. La luz de la ventana comenzaba a cambiar, señal de que la tarde avanzaba, pero mi mente estaba concentrada en un solo pensamiento: necesitaba actuar antes de que esto siguiera creciendo. Me quedé un momento de pie, repasando cada opción. Pensé en enfrentar directamente a doña Mireya, pero esa idea solo me provocó un peso incómodo en el pecho. Sabía que negar cualquier responsabilidad era su especialidad, y no quería darle espacio para manipular la situación o darle la vuelta a la historia. Tampoco quería hablar con Raúl de nuevo, porque ya había dejado claro que prefería pensar que yo estaba exagerando. Después de tantos años de prudencia, finalmente entendí que no podía depender de alguien que no veía lo que tenía frente a los ojos. Caminé hacia el cuarto con paso firme, abrí el cajón donde guardaba mis documentos personales y tomé mi cartera. Busqué dentro sin prisa hasta encontrar una tarjeta que guardaba desde hacía meses. El número de un abogado que una compañera de la clínica me había recomendado en su momento para un asunto completamente diferente. Nunca pensé que llegaría a necesitarlo, pero ahora ese contacto parecía la única puerta que podía darme claridad sin juzgarme y sin minimizar lo que estaba viviendo. Regresé a la sala con el teléfono en la mano y me senté en el borde de la silla. El corazón me latía con fuerza, no por miedo, sino por la decisión que estaba a punto de tomar. Miré el vestido una vez más y respiré profundo. No quería dejar que la voz de la duda volviera a colarse en mi mente. Con un movimiento lento, marqué el número. Cada tono que sonaba me hacía sentir que avanzaba hacia algo que había evitado durante demasiado tiempo. Cuando escuché que la llamada comenzaba a enlazarse, sentí un impulso mezclado con nervios y determinación. No sabía si él estaría disponible o si tendría tiempo para atenderme de inmediato, pero necesitaba dar ese paso antes de que mi fortaleza se desvaneciera. No iba a explicar detalles por teléfono, solo necesitaba una cita para hablar en persona y mostrar todo lo que tenía frente a mí.
Esperé en silencio mientras el timbre seguía sonando, con la mirada fija en el mechón sobre la mesa, en la tela bordada, en ese pedazo de mi vida que alguien había manipulado sin permiso. Cada objeto parecía recordarme que yo no estaba imaginando nada y que, aunque doliera aceptarlo, esto había dejado de ser un asunto familiar. Era algo más serio, algo que requería apoyo profesional, alguien que pudiera ver la situación desde afuera sin el lazo emocional que me tenía atrapada desde hacía años. Finalmente, la llamada entró y escuché una voz al otro lado. No di explicaciones largas. Solo pedí una reunión, mencioné que necesitaba orientación urgente y confirmé un horario para el día siguiente. Al colgar, sentí un alivio extraño, como si por fin hubiera dado el primer paso hacia algo que llevaba tiempo evitado. Guardé el teléfono en mi bolso y miré la casa con una mezcla de cansancio y fuerza. Este no era el fin del problema, pero era el inicio de algo distinto, una decisión firme que nacía desde el dolor, pero también desde un lugar de dignidad que había estado dormido por mucho tiempo. Ese llamado no resolvía todo, pero significaba que ya no estaba dispuesta a quedarme de brazos cruzados. Por primera vez en años, sentí que recuperaba un pedazo de mí que creía perdido. La noche después de hacer la llamada fue larga. Me acosté con la intención de descansar, pero la mente no dejaba de repasar cada detalle del vestido, cada señal que había ignorado y cada palabra que se quedó atorada en la garganta cuando Raúl me dio la espalda. Intenté dormir varias veces, aunque el cuerpo seguía alerta, como si esperara que algo más sucediera antes del amanecer. Al final, terminé quedándome en la sala, envuelta en una cobija, mirando la mesa donde había dejado todos los objetos para no perderlos de vista. Cuando salió el sol, me preparé un café sin pensar demasiado y guardé todo en una bolsa transparente que había encontrado en la cocina. No quería esconder nada ni manipular los objetos, necesitaba que el abogado los viera tal cual los había encontrado. Había una mezcla extraña de nervios y alivio moviéndose dentro de mí, como si estuviera avanzando hacia un punto que marcaría un antes y un después. Llegué a la oficina puntualmente y me senté en la sala de espera tratando de mantener la calma. El abogado, un hombre de mirada tranquila y voz pausada llamado licenciado Durán, me recibió en una sala sencilla, sin demasiados adornos. Extendí la bolsa con los objetos sobre su escritorio sin explicar nada al inicio. Preferí que él los observara primero para no influir en su interpretación. Lo vi ajustar sus lentes y tomar cada elemento con cuidado, uno por uno, analizando cada detalle con una seriedad que me sorprendió. Su expresión cambió ligeramente cuando abrió la tela bordada con mi nombre y después cuando vio el papel con esas frases inquietantes. Cuando terminé de relatarle todo lo ocurrido durante las últimas semanas, se quedó unos segundos en silencio, pensando. No mostró incredulidad ni trató de restar importancia a lo que decía. Tampoco me miró como alguien que está exagerando. Eso, para mí, ya era un tipo de descanso. Entonces, con una calma que contrastaba con mi ansiedad, me habló sobre la importancia de documentar cada señal, cada objeto encontrado, cada situación que pudiera confirmar la invasión de mi privacidad. Me pidió que le mostrara fotografías del vestido antes y después del ajuste, la bolsa movida, la veladora que había aparecido en mi mesa, y cualquier otra evidencia que pudiera respaldar lo que yo vivía. Aunque no tenía toda esa información, asentí con la certeza de que debía comenzar a guardar cada detalle a partir de ese momento. Mientras él hablaba, pude sentir cómo mi percepción de la situación empezaba a cambiar. Ya no era una mujer que dudaba de su propia intuición. Era alguien que estaba siendo tomada en serio por primera vez. El licenciado Durán me explicó que, por la naturaleza de lo que había encontrado, era necesario levantar un reporte formal. No para acusar directamente a nadie, sino para dejar constancia de que había una posible amenaza y de que alguien había manipulado mis pertenencias sin autorización. Me dijo que este tipo de actos no debía tomarse a la ligera, sobre todo si había indicios de que ocurrieron dentro de mi casa. Sus palabras, lejos de asustarme, me dieron un tipo de fuerza que no sabía que llevaba guardada. Cuando salí de la oficina, sentí el aire más frío que de costumbre. No era miedo, era la sensación de que algo importante estaba por moverse. Regresé a casa con la bolsa aún cerrada y me quedé unos minutos dentro del auto antes de entrar. No quería apresurar el momento, pero tampoco podía postergarlo. Había un peso en el pecho que me decía que debía enfrentar lo que viniera, sin buscar más excusas. Apenas crucé la puerta, escuché movimiento en la sala. Caminé con cuidado y encontré a Raúl revisando los muebles, como si estuviera buscando algo. No sabía qué estaba pasando, pero su expresión al verme fue una mezcla de tensión y sorpresa. Me preguntó qué había hecho con el vestido. No levantó la voz,
pero su tono llevaba un nerviosismo que nunca antes había escuchado en él. No respondí de inmediato. Me acerqué lentamente a la mesa y coloqué la bolsa transparente frente a él. Sus ojos recorrieron los objetos con rapidez, y esta vez no pudo ocultar el impacto. Observé cómo le cambiaba la expresión, como la duda que había usado para proteger a su madre comenzaba a romperse frente a los hechos. No dije nada. Dejé que fuera su propia conciencia la que hablara. El silencio entre nosotros se volvió pesado, casi insoportable. Después de unos segundos, él intentó justificar lo injustificable, pero cada palabra que decía se derrumbaba frente al contenido de la bolsa. Ya no tenía forma de explicar aquello como un malentendido o un error de costura. No podía negar que alguien había colocado esos objetos dentro de mi prenda y que esos objetos no tenían nada de inocentes. Fue en ese momento cuando la puerta se abrió sin aviso. Me giré con un sobresalto y vi a doña Mireya entrar como si la casa fuera suya. Traía una bandeja con comida y una sonrisa que no combinaba con la tensión que flotaba en la sala. Solo necesitó un segundo para notar la bolsa transparente sobre la mesa. La sonrisa se desvaneció como si le hubieran apagado la luz desde dentro. La atmósfera cambió de golpe. Ese fue el momento exacto en el que la verdad dejó de ser un presentimiento y se convirtió en un hecho imposible de negar. El golpe de realidad había llegado, y ya nadie podía escapar de él. La presencia de doña Mireya en la entrada congeló la habitación. Su sonrisa, que siempre llevaba tan bien colocada, desapareció al ver la bolsa transparente sobre la mesa. Avanzó unos pasos con esa seguridad que tanto la caracterizaba, aunque sus ojos ya no mostraban la misma firmeza de siempre. Parecía medir cada objeto con una mezcla de sorpresa y temor que hasta ese momento jamás le había visto. La bandeja que traía tembló ligeramente entre sus manos, como si por primera vez sintiera que el control que siempre presumió se estaba desmoronando frente a ella. Raúl intentó hablar, pero la voz se le quebró antes de formar una frase completa. No sabía a quién dirigirse, si a ella, a mí o a la evidencia que lo había dejado sin palabras. Sus ojos iban y venían, buscando una explicación que simplemente no existía. Era evidente que estaba luchando contra la idea de que su madre pudiera estar involucrada en algo tan invasivo, pero la realidad estaba ahí, tan clara que ya no había forma de disfrazarla. Me quedé en silencio, observando cómo doña Mireya intentaba componer su expresión. No levantó la voz, no se justificó de inmediato, no buscó una excusa rápida. Solo se quedó quieta por unos segundos, como si calculaba la manera de salir de esa situación con la menor pérdida posible. Sin embargo, su mirada delató algo que ella no pudo controlar: miedo. Un miedo profundo, ese que aparece cuando alguien sabe que quedó expuesto sin remedio. Colocó la bandeja sobre la mesa con cuidado, aunque sus manos seguían tensas. Miró el mechón de cabello, la tela bordada y el pedazo de papel con esas frases inquietantes. Cada elemento parecía golpearla, no tanto por sorpresa, sino porque comprendía que ya no podía ocultar lo que había hecho. Intentó hablar, pero las palabras le salían torpes, envueltas en un tono que no era el suyo. Trataba de sonar tranquila, aunque el quiebre en su voz decía más que cualquier explicación. Raúl dio un paso hacia ella, buscando respuestas que nunca había tenido el valor de cuestionar. Su expresión mostraba incredulidad, tristeza y rabia contenida, todo mezclado en un solo gesto. Doña Mireya dijo que no sabía nada, que seguramente alguien había manipulado el vestido sin que ella lo notara. Afirmó que lo había entregado con la mejor intención y que todo debía ser un malentendido. Pero mientras hablaba, su voz se volvía más débil, como si las mentiras se deshicieran antes de llegar al aire. Yo seguía observando sin intervenir. Durante años había escuchado su tono firme, sus comentarios disfrazados de preocupación, su forma de moldear las situaciones para quedar siempre como la mujer amable que cuidaba de todos. Pero esta vez su máscara estaba agrietada. Cada intento de justificar lo evidente solo hundía más su credibilidad, y por primera vez pude ver a la persona detrás del personaje que tanto esfuerzo había puesto en construir. Raúl comenzó a cuestionarla con más insistencia, aunque sus palabras se notaban temblorosas. Era evidente que una parte de él se negaba a aceptar la verdad, pero la otra ya no tenía fuerzas para sostener la imagen de perfección que había defendido toda su vida. Doña Mireya intentó acercarse para tranquilizarlo, pero él dio un paso atrás, y ese simple gesto hizo que ella perdiera por completo la postura. Su respiración se volvió irregular, y por un momento pensé que intentaría voltear la situación para culpar a alguien más, como había hecho tantas veces. Sin embargo, esta vez no tenía hacia dónde moverse. La evidencia estaba ahí, la verdad estaba desnuda frente a ella,
y el silencio de la casa era tan fuerte que no tenía dónde esconder sus intenciones. Cuando entendió que no lograría convencer a nadie, su actitud cambió de golpe. La defensiva que siempre llevaba flotando detrás de su voz desapareció, y en su lugar, apareció una mezcla de frustración y derrota. No lloró ni se desplomó, pero su cuerpo perdió esa rigidez que la hacía ver imponente. Era como si, por fin, reconociera que el control había dejado de estar en sus manos. Se apoyó ligeramente en la mesa, evitando mirar directamente a los objetos que la habían dejado expuesta. Murmuró que nunca quiso hacerme daño, que sus acciones habían sido malinterpretadas y que solo quería proteger a su familia. Sin embargo, cada palabra sonaba vacía, como si ni ella misma creyera lo que decía. Yo la observé con calma, sin necesidad de responder. Todo lo que había callado durante años estaba ahí frente a nosotros, y por primera vez ella tenía que enfrentar las consecuencias de sus actos. Raúl no dijo nada más. Se quedó quieto, con la mirada fija en los objetos incriminatorios, procesando la idea de que la persona que había idealizado toda su vida podía haber cruzado límites que jamás imaginó. La caída no fue dramática ni llena de gritos, fue silenciosa, lenta y dolorosa, como el derrumbe de algo que llevaba años sostenido por hilos finísimos. Después de unos minutos que parecieron eternos, doña Mireya decidió salir. Tomó la bolsa que había dejado al llegar, evitó mirarnos directamente y caminó hacia la puerta con pasos pesados, casi arrastrando los pies. La casa se sintió distinta en cuanto cerró detrás de ella, como si hubiera salido junto con ese aire tenso que la acompañaba siempre. Su poder, ese que tanto había usado para controlar, manipular y desestabilizar, se había desvanecido por completo. Y la verdad, finalmente, había salido a la luz. Cuando la puerta se cerró y el eco de los pasos de doña Mireya desapareció por completo, sentí que la casa recuperaba un espacio que llevaba mucho tiempo perdido. Era como si el aire se volviera más ligero, como si el silencio dejara de ser una amenaza y se transformara en un respiro necesario. Me quedé quieta unos segundos, tratando de entender esa mezcla de alivio y cansancio que se extendía por todo mi cuerpo. Todo lo que había cargado durante semanas, quizá incluso durante años, comenzó a soltarse poco a poco. Me acerqué a la mesa y observé los objetos que habían marcado el inicio de este cambio. Ya no los veía con el mismo miedo, ahora eran pruebas claras de que había estado ignorando señales que pedían ser escuchadas. Guardé cada uno con cuidado dentro de la bolsa transparente, no porque quisiera aferrarme a ellos, sino porque simbolizaban la parte de mí que por fin decidió dejar de callar. Mientras los acomodaba, pensé en la mujer que había sido antes de ese vestido, esa que trataba de mantener la armonía a costa de su propia voz. Respiré hondo y supe que algo dentro de mí estaba cambiando. No era un cambio brusco ni inmediato, sino una transformación que nacía desde el fondo, como cuando uno se da cuenta de que merece paz, respeto y un espacio propio donde nadie pueda invadirlo. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía derecho a poner límites, a protegerme sin sentir culpa, a decidir sin pedir permiso. La sensación era nueva, pero también cálida, como si mi papá, desde donde estuviera, me hubiera tomado de los hombros para recordarme que mi vida todavía me pertenecía. Caminé por la sala con pasos lentos, reconociendo cada rincón como si lo viera por primera vez. La casa ya no se sentía contaminada por sombras ajenas, era mía de nuevo. Levanté la veladora que doña Mireya había dejado semanas atrás y la coloqué dentro de una bolsa para desecharla más tarde. Después acomodé la maceta que había encontrado movida y limpié el polvo que quedaba abajo. Cada gesto era pequeño, pero juntos formaban una sensación de recuperación, como si cada movimiento devolviera orden a mi mundo. No sabía qué pasaría con mi relación con Raúl, ni cómo enfrentaríamos lo que había salido a la luz. Pero esa incertidumbre ya no me paralizaba. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía que debía sostenerlo todo sola ni que debía cargar con culpas que no me correspondían. Estaba dispuesta a hablar con claridad, a decir lo que necesitaba y a poner límites donde nunca había tenido el valor de hacerlo. Terminé de recoger todo y me quedé unos minutos frente a la ventana, dejando que la luz de la tarde entrara por completo. Sentí una calma real, esa que llega después de una tormenta larga, cuando uno entiende que sobrevivió y que está listo para seguir adelante. No sabía qué camino tomaría a partir de ese día, pero sí tenía claro que ya no iba a permitir que nadie decidiera por mí ni invadiera mi vida de nuevo. Ese fue el momento en el que entendí que renacer no siempre significa empezar de cero, sino volver a ocupar el lugar del que te alejaste por miedo. Y yo estaba lista para volver a ser yo. Al final del día, cuando guardé el vestido en la bolsa donde nunca debió salir, entendí lo que mi papá quiso decirme aquella madrugada. Su advertencia no era sobre la prenda en sí,
sino sobre todo lo que venía escondido detrás de ella. Me quedé mirando el forro por última vez, en lugar de sentir miedo, sentí firmeza. Ahora sé que su voz no vino para asustarme, sino para recordarme que debía cuidarme, incluso de quienes juraban quererme. Y mientras cerraba la bolsa, pensé que, si algún día vuelve a hablarme en un sueño, esta vez no voy a dudar de lo que quiera decirme.